Continuando con psicología del desarrollo, hablemos del condicionamiento inicial del mundo físico, la percepción y la inteligencia. La percepción y la inteligencia. El recién nacido posee capacidades, algunas de ellas muy complejas. Puede alimentarse succionando y tragando, eliminar residuos, dormir, llamar la atención de los otros, reaccionar ante estímulos del entorno y actuar de alguna manera, aunque de forma muy básica. El estudio de los bebés y los recién nacidos ha sido siempre complicado, puesto que no se pueden utilizar con ellos los métodos que utilizan con los niños mayores y los adultos, ya que no se les puede preguntar o dar instrucciones verbales. Sin embargo, el desarrollo técnico nos permite realizar registros de diferentes aspectos fisiológicos, de la fuerza, de los movimientos de los ojos o imágenes cerebrales, de las áreas que intervienen en la realización de determinadas actividades. El estado en el que se encuentra el recién nacido influye en su capacidad. Por ejemplo, el llanto intenso hace que no pueda prestar atención a otros estímulos. Su capacidad de atención es muy limitada y un exceso de estimulación puede perturbarle mucho. El recién nacido tiene varios estados. Tiene un sueño regular o irregular, una inactividad alerta, una actividad despierta y un llanto. En el que mejor se puedan estudiar sus capacidades es en el de la inactividad alerta. El recién nacido dispone de muchas capacidades variadas que se clasifican en tres grupos principales. En cuanto a sistemas y capacidades. En cuanto a sistemas, 1, para transmitir información, 2, para actuar y 3, para recibir información. Y en cuanto a capacidades, 1, el llanto, con expresiones emocionales, la sonrisa, y 2, con reflejos, que sería succión, presión, marcha, Babinski. Y 3, percepción, como visual, auditiva, táctil, etc. Hablemos de las capacidades del recién nacido. La comunicación y la acción sobre el medio. En cuanto a los sistemas para transmitir la información. El niño nace dotado de sistemas para manifestar su estado. La manera que tiene de expresar su necesidad de alimento es mediante el llanto, es más importante. El llanto es una conducta que se produce como una respuesta refleja a un estado de malestar. Temperatura alta, estimulación intensa, hambre, dolores. Veamos la clasificación que hace Wolf en 1987 de los tipos de llanto. El llanto básico es un llanto regular y rítmico que generalmente está asociado con el hambre. El llanto de cólera. El llanto de dolor. Y el llanto de demanda de atención que aparece un poco más tarde, a partir de la tercera semana. El llanto produce en las madres variaciones del ritmo cardíaco y en la conductividad de la piel, siendo el llanto de dolor el que más respuestas produce. Otro medio de transmitir información es la expresión de la cara. En ella se ve manifestado el cansancio, el bienestar, la alegría, el desagrado. La sonrisa, en un primer momento, es puramente fisiológica, pero en poco tiempo adquiere un valor social. Lo más llamativo es la capacidad que tiene el niño de interpretar expresiones emocionales de los otros. Ante una expresión de ira, el niño desviará la mirada, mientras que una cara sonriente atraerá su atención. Hablemos de los sistemas para actuar. Los reflejos. El recién nacido dispone de una serie de mecanismos denominados reflejos, que son conductas que se ponen en marcha de una forma relativamente automática cuando se producen determinadas condiciones. Vamos a ver algunos reflejos del recién nacido. Vamos a enumerarlos. 1. Succión. Esta se estimula al introducir un objeto en la boca, con una respuesta de movimiento de succión rítmico. Esto le permite la alimentación desde el nacimiento. La succión es un conjunto de conductas muy complejo, que se combina de una gran perfección. 2. Búsqueda. Se estimula el contacto con la mejilla, con una respuesta a estímulo e inicio de movimiento de succión. Esto le permite orientar la boca hacia la fuente de alimentación. 3. Presión. Se estimula cuando algo toca la mano del niño, a lo que responde cerrando la mano y presionando el objeto.
Esto les facilita el ir agarrando a la madre mientras es transportado. Cuarto, presión plantar. Esta se estimula al contacto con la base de los dedos de pie. El bebé responde flexionando los dedos y presionando el objeto. Esto es una conducta de nuestros antepasados, los monos. 5. Marcha. Se estimula sosteniendo al bebé de pie y en estado de activación. Aquí el niño inicia movimientos de marcha. Desaparece a los 2 o 3 meses. El significado está mal esclarecido. Ascensión. Se estimula sosteniendo verticalmente y ante un obstáculo como un escalón. Su respuesta es de flexión de rodilla y levanta el pie. Desaparece a los 2 o 3 meses. Significado mal esclarecido. Reptación. Se estimula tumbando al bebé boca abajo y poniéndole resistencia en un pie. Su respuesta es de realización de movimientos de piernas y brazos coordinados. 8. Natación. Esta se estimula sosteniendo al bebé horizontalmente sobre el estómago en el agua. Su respuesta es de movimientos sincronizados de brazos y piernas. Babisky. Se estimula a través de una presión suave sobre la planta del pie, del talón hacia los dedos. Su respuesta es la extensión de los dedos seguida de una flexión de los mismos. Desaparece hacia los 8 o 12 meses. 10. Moro. Se estimula con un sonido intenso, una pérdida de sustentación, golpe sobre la superficie que sustenta al niño. Su respuesta es la apertura y luego el cierre de los brazos y piernas, con cierre de manos sobre la línea media del cuerpo. Desaparece hacia los 6 meses. Una conducta vestigial de posible utilidad para prevenir caídas y para mantenerse asido al cuerpo de la madre. 11. Parpadeo. Se estimula con la luz fuerte sobre los ojos. Su respuesta es cerrar los ojos y su significado es protegerse de la luz. 12. Patelar. Se estimula con un golpe debajo de la rótula. Su respuesta es la extensión de la pierna hacia adelante. Y 13. Tónico cérvico. Este se estimula tumbando al bebé hacia arriba, girar la cabeza hacia un lado. Su respuesta es una extensión del brazo y pierna de ese lado y una flexión de los opuestos. Los ojos siguen la dirección del brazo extendido. Aparece en el útero y desaparece a los 3 o 4 meses. Facilitaría el establecimiento de la coordinación visión-prensión. Hablemos de la percepción y la imitación en la primera infancia. El ser humano dispone de diferentes órganos sensoriales que hacen posible la percepción de las diferentes características y variaciones del entorno. La visión, el oído o los receptores térmicos, el gusto y el olfato. No todos estos sistemas funcionan completamente al nacer. Algunos, como el oído, están bastante desarrollados, mientras que otros, como la visión, lo están menos, pero progresan rápidamente. Por ejemplo, el sistema visual es muy complejo y consta como partes fundamentales del ojo, que registra las variaciones de luminosidad, del nervio óptico, que transmite la información que llega hasta el cerebro, y del córtex visual situado en el cerebro, donde se analiza la información. El cristalino tiene que enfocar a través de los músculos ciliares para poder ver las imágenes con nitidez. La retina está formada por millones de receptores que son sensibles a la luz. Hoy sabemos que el recién nacido es capaz de ver, aunque no de la misma forma que un adulto. La retina está más o menos completa, pero el córtex visual no. La capacidad de enfoque es reducida. La convergencia binocular, o sea, la capacidad para enfocar los dos ojos hacia el mismo punto, también es mínima, al igual que la agudeza visual. Lo que tampoco puede hacer es atribuir un significado a los objetos. Desde el momento del nacimiento, el bebé no solo distingue la luz de la oscuridad, sino que se interesa sobre todo por las zonas de transición de intensidad luminosa. Eso tiene un valor adaptativo, ya que va a facilitar la diferenciación de unas figuras de otras. Prefieren las figuras con dibujos y las que están en movimiento. Esto se sabe midiendo el tiempo que detiene la mirada en cada figura. También es capaz de oír y emitir sonidos. La percepción del sonido está ya presente en el útero. Existe una predisposición para atender a determinadas frecuencias que coinciden con la voz humana. El gusto y el olfato
sirven para detectar la presencia de determinadas sustancias en el ambiente. En el caso del gusto, muestra su reconocimiento y sus preferencias mediante expresiones faciales. Lo mismo podemos decir del olfato. Los olores, que los adultos consideramos agradables, producen relajación facial e iniciación de movimientos de succión. Hablemos del interés por la cara humana. La identificación de la cara resulta muy importante para nuestra especie. La cara humana atrae la atención desde muy temprano por sus características, siendo un estímulo privilegiado. Presenta un alto grado de contraste, es tridimensional, presenta movimientos, tanto en el interior de la cara como respecto al sujeto que la percibe, y tiene unos rasgos invariables, ojos, nariz, que serán muy importantes en el futuro para el reconocimiento de las caras. El problema que se ha estudiado es si existe un reconocimiento innato de la cara humana o es algo que se va adquiriendo rápidamente después del nacimiento. Hay diferentes opiniones al respecto. Morton y Johnson, en 1991, defendieron que los bebés disponen de dos mecanismos para el procesamiento de las caras. Uno, el Kochspeck, y otro, el Conler. El Kochspeck sería innato, innatismo. Y el Conler empezaría a actuar a partir de los 2 meses y permitiría aprender sobre las caras y a diferenciarlas. El constructivismo. Hablemos del desarrollo de la percepción. El sistema visual se desarrolla con enorme rapidez durante los primeros 6 meses de la vida, edad a la que alcanza un nivel próximo al de los niños mayores y los adultos. La mielinización de las conexiones nerviosas en el córtex visual es muy intensa durante los primeros meses y las neuronas, escasamente conectadas con otras en el momento de nacimiento, pasan a formar una red muy densa de fibras. Igualmente, su capacidad de seguir un objeto que se desplaza aumenta considerablemente. Las capacidades perceptivas más simples tienen que ser construidas laboriosamente por los niños durante sus primeros meses de vida. Desde el punto de vista visual, es necesario que se establezca la constancia de la forma y la constancia del tamaño. La constancia de la forma en que los objetos son reconocidos como si tuvieran la misma forma aunque se vean desde perspectivas distintas. Y la constancia del tamaño, la imagen retiniana de un mismo objeto situado a diferentes distancias tiene un tamaño diferente, pero el objeto se identifica como si tuviera el mismo tamaño. Estas dos constancias no son innatas. Otra adquisición es la percepción de la profundidad, que está ligada a la constancia del tamaño. Esta capacidad se adquiere cuando el niño empieza a gatear. Hablemos de la imitación. Para Piaget, la imitación, considerada esta como el acto mediante el cual se reproduce un modelo, era una manifestación más de la inteligencia sensoriomotriz, y su adquisición seguiría, por tanto, el mismo proceso, los mismos estadios de desarrollo que veremos en el próximo apartado. Desde finales de los años 70, diversos trabajos han mostrado que niños recién nacidos imitan a adultos que sacan la lengua o mueven los labios delante de ellos. Melford y Moore, en 1977, presentaron datos bastante sólidos sobre la existencia de imitaciones tempranas de conductas faciales y manuales en bebés de 2 a 3 semanas. Estos autores sostenían que estas imitaciones muestran la existencia de una capacidad, probablemente innata, de representación en los recién nacidos que les permitiría realizar el emparejamiento en el modelo visual y la propia acción del sujeto. Más tarde, el bebé realiza imitaciones diferidas, que consisten en realizar la conducta de imitar cuando el modelo ya no está presente. Estos datos sobre habilidad temprana de imitación directa y diferida ponen de manifiesto la capacidad que poseen los bebés para actuar a partir de una representación almacenada de estímulo o situaciones perceptivas no presentes, y que esta capacidad, al contrario de lo que sostenía Piaget, no es la culminación del desarrollo sensiomotriz, sino que es un punto de partida del mismo. En cuanto al desarrollo de la inteligencia sensoriomotriz,
vamos a describir la evolución de las habilidades cognitivas desde el nacimiento hasta la aparición de la inteligencia sensomotriz, centrándonos en la teoría de Piaget. Por ello vamos a hablar de los estadios de la inteligencia sensoriomotriz según Piaget. Para Piaget, la inteligencia sensoriomotriz se construye progresivamente a partir de los reflejos innatos y los primeros hábitos, y se alcanza cuando el bebé es capaz de actuar de forma intencionada, siendo la intencionalidad el rasgo característico de la inteligencia y comienza en cuanto el niño rebasa el nivel de actividades corporales simples, chupar, mirar, coger, para actuar sobre las cosas y relacionar objetos. Vamos a ver los 6 estadios del desarrollo de la inteligencia sensoromotriz según Piaget. 1. Los 2 componentes del mecanismo adaptativo básico que dirige el desarrollo, la asimilación y la acomodación, están presentes en el nacimiento, pero no están bien diferenciados, viéndose limitados por el carácter innato de los reflejos. El reflejo de succión va modificándose y acomodándose, sufriendo cambios. También aparece en este estadio cuando vemos cómo el bebé es capaz de aplicar el esquema reflejo de succión a un conjunto mayor de objetos. Biberón, teta, chupete. 2. Aparecen las primeras adquisiciones, los primeros hábitos, pero sin rasgos de intencionalidad. También encontramos las primeras reacciones circulares. Estas reacciones son consideradas primarias, puesto que las acciones del sujeto están todavía centradas en su propio cuerpo. En este estadio se aprecia una distinción entre adquisición y acomodación. Por ejemplo, el reflejo de succión del dedo y el movimiento de la mano. Punto 3. En este estadio, los progresos van a estar marcados por la aplicación de sus esquemas sensomotores y la adquisición de otros nuevos, en relación con los objetos del mundo exterior, lo que va a permitir la aparición de conductas casi intencionales. Las actividades típicas de este estadio son las motoras, asir, golpear, empujar, y se adquieren unas reacciones circulares secundarias mediante la acomodación, movimiento de muñeco. En este estadio, los bebés son capaces de coordinar sus esquemas secundarios para conseguir un fin determinado, conducta intencional. Esta conducta intencional implica el uso de 2 esquemas, uno transitivo, apartar el obstáculo, y el otro final, el esquema de alcanzar el objeto, esquemas móviles. Los esquemas genéricos de contenido múltiple son la ampliación de los esquemas móviles. La acomodación se manifiesta en el carácter móvil de los esquemas, capaces de coordinarse entre sí. En cuanto a la asimilación, el niño, en este estadio, muestra una clara conducta de anticipación ante la aparición de determinados indicios. El bebé llora cuando el adulto se levanta, anticipando su partida. En este estadio, en el punto 5, en este estadio, se construyen nuevos esquemas, mediante la experimentación activa, permitiendo así la aparición de un tipo superior de esquemas. El niño repite la conducta de dejar caer un objeto tratando de provocar nuevos resultados. Esta búsqueda activa de lo nuevo caracteriza la reacción circular terciaria y se logra una clara distinción entre acomodación y asimilación. Y en el punto 6, el niño logra ya una nueva forma de conducta intencional. Es capaz de realizar combinaciones mentales anteriores a la propia acción mediante experimentación interna. Conductas plenamente inteligentes que implican representación mental e imágenes simbólicas.